Vamos a iniciar con una oración al Señor para pedir su guía, ¿verdad? Tanto para mi hermano Mario, que va a ser instrumento de Dios hoy día, y para nosotros, para que podamos escuchar el mensaje, ponerlo, ¿verdad?, por obra y aprendizaje en nuestras vidas. Voy a pedir, por favor, a mi hermano José Díaz, si fuera tan amable, nos pudiera guiar en esta primera oración para luego dar paso a mi hermano Mario. Por supuesto, hermano. Vamos a orar, amados hermanos. Excelentísimo Dios, eterno Padre Celestial, que moras en los cielos, gracias te damos en esta noche por tu infinita misericordia que derramas a este mundo y a cada uno de tus hijos. Y queremos, Señor, también agradecerte porque nos sigue dando la salud, Señor. Y pedimos para que nos fortalezca siempre en la fe y que nos ayude, pues, a estar convencidos en lo que hemos creído. Permite que tu palabra more siempre en abundancia en nuestros corazones, que podamos siempre impartir a otros el conocimiento en cuanto a la salvación que ha dado para la humanidad. Por esta razón enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. En esta noche queremos poner en tu mano esta reunión, Señor, y que les des entendimiento a nuestro hermano Mario, quien tiene el estudio en esta noche, y pedimos para que a cada uno de nosotros nos des también un corazón humilde, un corazón contrito y humillado para aceptar tu palabra siempre. Señor, todo lo damos en tus manos y te damos gracias siempre a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José. Pues bien, estamos entonces dispuestos ya a poder escuchar este mensaje, sin antes dar la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que van a estar conectados a través del Facebook. Esperamos que el Señor también les bendiga a cada uno de ellos y de ellas, y que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a poder crecer espiritualmente. Hermano Mario, por favor, adelante, tiene su tiempo disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Tengo para compartir pantalla, hermano. Está activado, hermano. Ahí está activado. Ok. Un momento. Bueno, hermanos, feliz tarde, feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos, por darme la oportunidad de traerle este mensaje. Es un mensaje más de ánimo, de fortaleza, basado en el Salmo 23, hermoso salmo, ¿verdad? Escrito por el rey David. Y bueno, pues agradecidos con Dios y con ustedes, pues, por permitirme, pues, traerles este mensaje para edificación. El Salmo 23 tal vez es el salmo, tal vez no, es el salmo más conocido de toda la Biblia. Es un salmo que lo conoce los religiosos, los que creen en Cristo pero no son muy religiosos. Es un salmo que las personas lo recitan de memoria, lo usan como oración. Muchas personas abren sus Biblias y lo tienen sus Biblias abiertas en sus casas en el Salmo 23. Muchos piensan que por tener el Salmo 23 abierto en sus Biblias, en sus casas, pues va a traerles buenas vibraciones o buenas ondas o les va a traer bendiciones. Muchos tienen pendones o pancartas, aquí le llamamos pendones, colgados de las paredes, y algunos los tienen más pequeños en su nevera. El asunto es que el Salmo 23 es un salmo muy, muy, muy conocido y definitivamente es un salmo precioso, un salmo que expresa la total confianza en Dios como pastor. Y vamos a estudiar un poco este salmo, porque este salmo, a pesar de que fue escrito y está en el Antiguo Pacto, sin embargo, sus principios
y las expresiones y afirmaciones que se hacen ahí siguen siendo aplicables para la vida del cristiano también. Este salmo es el libro de los salmos el más largo o con más contenido escritural de la Biblia. Consta de 150 capítulos, de los cuales la versión hebrea le atribuye unos 73 a David y la versión griega entre 82 y 84. Hay unos 30 y tantos salmos que no se sabe cuál es su origen, pero el Salmo 23 es uno de los salmos que se le atribuye autoría al rey David, pues. Algunos creen que fue escrito en el tiempo en que el rey Saúl le perseguía, que él andaba huyendo porque este ejército o estos hombres que habían sido enviados por el rey Saúl lo querían asesinar, y otros lo atribuyen a cuando él era rey, pues. De cualquiera de los casos, David pues estaba haciendo referencia a su época cuando él era joven y era pastor de ovejas o pastorcillos. Y en ella expresa su total y absoluta confianza en Dios, usando la metáfora del pastor y la oveja. Este hermoso salmo sí tiene aplicación para nosotros los cristianos. Y vamos a estudiarlo un poco para que esto nos ayude pues a reflexionar un poco en qué aplicación tiene este salmo para nosotros en nuestros tiempos. Dios es el mismo ayer y siempre. Por tanto, sabemos que en el tiempo de la gracia nosotros seguimos teniendo el cuidado de Dios. Y esto es lo que expresa el Salmo 23, el cuidado de Dios como pastor. Y es para animarse, para fortalecerse, porque efectivamente la palabra de Dios nos enseña eso. Y en el nuevo pacto nos lo sigue ratificando. Entonces, vamos a estudiar un poco este salmo porque siempre tendrá aplicación para nuestras vidas, así como el resto de los salmos, donde nosotros podemos ver palabras de ánimo, palabras de aliento, confianza en Dios, alabanzas a Dios. Podemos ver también sufrimiento, palabras de llanto, palabras de duelo. Pero todo eso lo que nos sirve a nosotros es para edificarnos, fortalecernos y tener la misma fe que el rey David tenía. Porque una de las preguntas que debemos hacernos al ir avanzando en este salmo es si nosotros tenemos la misma confianza, la misma fe, la misma certeza en el cuidado que Dios tiene de sus hijos. Entonces nos ayuda a reflexionar y a buscar obtener la misma fe que David poseía en Dios, en su poder, en su providencia, en su cuidado, en su protección. Porque este salmo viene mostrando todas esas cualidades de Dios, su poder, su capacidad de proveer, el cuidado y protección que él tiene sobre sus ovejas. Algunos comentaristas dividen el salmo en tres partes. La primera parte es la relación pastor-oveja, la segunda es el banquete honorífico, lo llaman así, y la tercera es el peregrinaje al templo de Dios. Sin embargo, nosotros no vamos a usar esta división, pues. Entonces, la primera cosa que vamos a estudiar es las responsabilidades de un pastor por sus ovejas. Un pastor se ocupa de cuidar las ovejas que están bajo su responsabilidad. Las ovejas son animalitos dóciles, son animales que siguen la voz de su pastor. Las ovejas son animales que prácticamente no tienen ninguna protección, porque ni siquiera parecieran que tienen cuidado por huir del mal. Entonces, ellas dependen totalmente de su pastor o de los pastores, si estamos hablando en el caso de los seres humanos. Entonces, son animales mansos que obedecen ciegamente las órdenes de su pastor. El pastor tiene que cuidar, ¿verdad?,
las ovejas, buscando sitios donde puedan alimentarse. Tiene que preocuparse por llevarlos a sitios donde puedan tomar agua, beber. Tiene que preocuparse porque estén resguardadas de la tormenta. El pastor evita que las ovejas queden expuestas a ser devoradas por lobos o animales depredadores. Y bueno, el pastor tiene que cuidarlas porque esa es su responsabilidad. David, cuando estaba joven y refería que él, antes de pelear con Goliat, que él, si tenía que enfrentarse a un animal de esto, pues su responsabilidad. Si una oveja se pierde, es responsabilidad del pastor dejar las otras ovejas y buscar con afán la oveja perdida. Si la consigue, la toma en sus brazos y la lleva hasta el rebaño. O sea, ese es el amor y el cuidado y la responsabilidad que debe tener un pastor. Entonces, esto es para que nos vayamos situando en la responsabilidad y en lo que para David representaba. En este caso, la Biblia dice Jehová en la Reina Valera, otras versiones dicen Yahvé o Yahweh, otras versiones dicen Adonai, otras versiones, muchas dicen el Señor, pero se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Los pastores poseen una gran responsabilidad. Cuando nosotros, por ejemplo, que no lo vamos a leer hoy, pero lo pueden leer en sus casas, en el libro de Ezequiel, Dios reprende a los pastores de Israel y dice que ellos abandonaron sus ovejas y describe la suerte de las ovejas sin pastor. Andaban totalmente descarriadas, abandonadas, dispersas, haciendo lo que no tenían que hacer. Básicamente, las ovejas estaban expuestas a los peligros que representaba el no tener a alguien que las cuidara. Pues. Entonces, el segundo punto es que Jesús es el buen pastor. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios y que me imagino que muchos de ustedes lo han estudiado a través de los años, es el nombre de Jehová. Pues Jehová es un nombre que se aplica al Todopoderoso. Pero nosotros sabemos que cuando hablamos de Dios estamos hablando de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hay muchos versículos y muchas partes de la Biblia que nos muestra que el nombre de Jehová también se aplica a Jesucristo. Entonces, nosotros debemos entender que Jesucristo es nuestro pastor. Entonces, en el Nuevo Pacto nos revela que Jesús es el Señor, título que era dado y otorgado al nombre de Jehová en el Antiguo Pacto. Cuando en el Antiguo Pacto se referían a Jehová, decían Jehová es el Señor. Ya en el Nuevo Pacto ese título se le da a Jesucristo y se le llama Jesucristo es el Señor. Cuando leemos Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo tiene un nombre bajo el cual tiene que doblarse toda rodilla. Y Jesucristo es el Señor. Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor. Y él dice que él da su vida por sus ovejas. Entonces, en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Y él, identificándose a sí mismo, dice: y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, estamos viendo hasta dónde es capaz de llegar nuestro Señor Jesucristo por sus ovejas. Y lo demostró cuando murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, pues, por todos los seres humanos, pero sabemos que la gracia se hace efectiva a aquellos que creen y obedecen la palabra de Dios. Es interesante que el Salmo 23 está ubicado entre el Salmo que habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz, el Salmo 22,
Y después viene el Salmo 24, que habla de la exaltación de Jehová como rey. Y esto nos ayuda a comprender o nos muestra que el Mesías, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues también es el gran pastor de las ovejas. Entonces, esto no lo dice el libro de Hebreos 13:20, que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces, nosotros tenemos un gran pastor, tenemos un buen pastor. Y ese pastor va a cumplir las funciones del título o del rol que se le está dando, que es el de buen pastor. Entonces, aquí pues podemos ver la aplicación que tiene el Salmo 23 para nosotros. Algunas versiones lo escriben como la Reina Valera, Jehová es mi pastor. Entonces, los cristianos, ¿verdad? Y cuando yo digo los verdaderos hijos de Dios, cuando pongo la palabra verdadero, sabemos que todo el mundo quiere o se identifica como cristianos y como hijos de Dios ahorita. Pero sabemos que no todo el mundo es hijo de Dios. Entonces, los cristianos somos las ovejas del Señor. Y el Salmo 23 tiene una hermosa y reconfortante y maravillosa aplicación para todos nosotros. Verdaderamente es para fortalecer nuestra fe, para imitar la fe que tenía David en Dios, que aún siendo perseguido, aún en las peores condiciones, siempre confió en Dios, siempre. Eso lo podemos ver en otros salmos preciosos. Entonces, Jesús dijo que no todo el que cree en él, pues, necesariamente es su oveja, pues. O no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo aquellos que oyen su voz y la obedecen y le siguen. O solo aquellos que hacen la voluntad del Padre, como dice Mateo. Entonces, Juan 10, 26 al 28 nos dice, hablándole Jesucristo a los fariseos, a los judíos que no quisieron creer en él, le dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, fíjate lo que hacen las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermosa promesa, nadie las arrebatará de mi mano. Pero él dice, ¿quiénes son sus ovejas? Aquellas que oyen la voz de Jesucristo, ¿verdad? Y aquellas que siguen a Jesucristo. Entonces, nosotros debemos siempre reflexionar. Nosotros oímos la voz de Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo. Respetamos sus palabras, sus mandamientos, sus enseñanzas, las que Él nos otorgó a través de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Es importante que siempre nos reflexionemos en esas cosas. Entonces, lo primero que dice el Salmo es, nada me faltará. Algunas traducciones lo colocan el verbo en presente, dice, nada me falta. Y esto es interesante porque a pesar de la crisis, de los problemas, de la pandemia, por ejemplo, en nuestro país, de lo difícil que se ha puesto por todas las cosas que han pasado, sin embargo, nosotros los cristianos debemos reconocer que esta promesa se cumple en nosotros. Sí nos pueden faltar cosas que de repente nosotros necesitamos en nuestras casas, pero lo más importante, las cosas necesarias para la vida, no nos faltan nunca. Nada nos falta. Y aquí la versión Reina Valera dice, nada me faltará. Es grande la confianza de David en Dios, en su capacidad de proveerle para sus necesidades. Porque David no está pensando en su propia capacidad para conseguir lo que necesita. David está pensando es en la capacidad de su pastor para concederle y para darle las cosas necesarias en su vida.
Debemos imitar la fe de David, porque es una fe que es firme, posee convicción, posee certeza, posee seguridad. Algunos de nosotros podemos estar pasando dificultades, como David también las sufrió. En esas situaciones debemos reafirmar nuestra fe, debemos fortalecernos, debemos tener esa completa seguridad de que Dios nos suplirá de nuestras necesidades, nos ayudará, nos fortalecerá, nos cuidará. Y cuando hablo de Dios, hablo de Jesucristo también, porque Jesucristo es el buen pastor. ¿Y por qué podemos creer eso, de que nada nos faltará? Porque así lo prometió nuestro buen pastor. Busquemos y hagamos lo requerido del reino de nuestro Señor, ¿verdad? Si nosotros lo buscamos, si nosotros nos esforzamos, tenemos una promesa del mismo Jesucristo. Y dice, todas estas cosas le serán añadidas. Las cosas necesarias para la vida. Mateo 6 del 31 al 33 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué dice él? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí está la promesa. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es una promesa. ¿Qué significa eso? Que Dios no miente, Jesucristo no miente. Ellos cumplirán lo que prometen. Siempre hemos dicho, y estos días también lo escuché, pues, que el primero en respetar su propia palabra es Dios. Es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ovejas de Dios? Confiar en nuestro pastor, confiar en Jesucristo. Dios no dejará pasar hambre al justo, como nos dice Proverbio 10:3. Dice que no va a dejar pasar hambre al justo. O como nos dice Timoteo, 1 Timoteo 6:8, estemos contentos con lo que Dios nos concede. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque esas son las cosas más necesarias y básicas del ser humano. Entonces, David está aquí, pues confiando como oveja de que su pastor le dará las cosas necesarias para la subsistencia de él como oveja. Después dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y fíjense que habla delicados pastos. Otras versiones dice pastizales tiernos, aguas de reposo, aguas de descanso. Dos elementos necesarios para que las ovejas y muchos animales puedan subsistir y puedan mantenerse con vida. Muchos animales mueren de sed y de hambre por no tener estos alimentos, pero el buen pastor nos lleva delicados pastos, tiernos pastizales, alimento agradable y bueno para las ovejas. Las lleva junto a aguas de reposo, de descanso. Y eso es lo que nos da Dios, nos da nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Que a pesar de que puede ser que estemos en un torbellino, sin embargo el cristiano siempre está gozoso. El cristiano siempre está esperanzado, siempre tiene paz en su corazón, porque sabemos que tenemos al Todopoderoso que nos puede ayudar y nos puede suplir y nos puede bendecir. Jesús quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. Y esto debemos entenderlo. Muchas veces nuestras vidas no van como nosotros queremos, pero sin embargo debemos confiar que como ovejas estamos siguiendo al buen pastor y él nos guía por senderos correctos. Las ovejas siguen a su pastor porque confían en él. Nos preguntamos nosotros, ¿poseemos la misma confianza que David? ¿Hemos permitido que las dificultades minen
disminuyan nuestra fe. David estaba en una situación difícil cuando escribió este salmo. Sin embargo, estaba plenamente confiado en Dios y en su providencia, plenamente confiado. Dios nos provee, hermanos, porque esa es una de sus tantas características. Dios es proveedor, es sustentador, y eso lo podemos ver solamente en su creación, pues. Estemos totalmente seguros, convencidos de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. La Reina Valera actualizada dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora, porque él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Después dice David, confortará mi alma. ¿Qué palabra tan hermosa esto de confortará mi alma? Dios conforta nuestra alma. Esta palabra quiere decir que la restaura, la anima, la fortalece, nos infunde nuevas fuerzas. Cuando estamos con las pilas descargadas, cuando estamos con los ánimos por el piso, cuando estamos desfallecidos, desmayados por los problemas. Nuestro refugio es nuestro pastor, quien nos puede dar esas nuevas fuerzas, quien nos puede ayudar a que nos animemos, porque no solamente nos provee Jesucristo, sino que también nos anima cuando estamos decaídos, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante. Algunas traducciones lo dicen así. La Biblia textual dice, restaura mi alma. La Nueva Versión Internacional lo traduce, me infunde nuevas fuerzas. La traducción del Nuevo Mundo dice, refresca mi alma. O sea, eso es confortar, hacer agradable nuestra vida. A través de su palabra, Dios nos bendice. Ella es poderosa. Si creemos en ella y permitimos que nos moldee su palabra. Cristo da paz, gozo y tranquilidad a nuestras almas. Él nos lleva con paso seguro, firme, a la victoria eterna. Efesios 3 del 16 al 19 nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿verdad? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que hace Dios por nosotros, nos fortalece. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, o sea, que tengamos la capacidad de entender, de visualizar, ¿verdad? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y fíjense que aquí Dios usa 4 expresiones, anchura, longitud, la profundidad y la altura. Nosotros lo más que podemos imaginarnos son 3 dimensiones. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, qué hermosas promesas hay en el libro de Efesios para nosotros. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, esto es que a pesar de que no sepamos para dónde vamos, aunque nos parezca que las cosas no van bien, pero debemos confiar que nuestro pastor, nuestro buen pastor nos está guiando y nos está dirigiendo correctamente. Confiemos en su palabra, porque a través de ella Dios nos lleva por camino de justicia. Nosotros podemos definir nuestros caminos, nosotros podemos organizarnos, podemos planificar, podemos tomar decisiones. Algunas pueden ser buenas, pero también otras pueden ser malas. Pero lo que podemos confiar es en que Dios enderezará nuestros caminos. O sea, puede ser que nosotros tomamos malas decisiones, pero Dios va a enderezar las malas decisiones que nosotros hemos tomado. ¿Por qué? Porque eso nos lo dice su palabra. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahora, no estoy hablando aquí de desobediencia y pecado, no, estoy hablando de que tomemos malas decisiones en nuestra vida, una mala decisión en los negocios, una mala decisión de mudarnos de algún lugar, a eso me refiero.
no malas decisiones de desobediencia, porque ahí Dios no nos va a ayudar. Entonces dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjense lo que dice David tan hermoso, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él confiaba en la compañía, él confiaba en la comunión con Dios, él confiaba en que Dios lo cuidaba, lo protegía. David, posiblemente acosado y en peligro de muerte por el ejército de Saúl, manifiesta esta profunda confianza en la protección de Dios. Si en nuestra vida tenemos grandes problemas, si nos sentimos afligidos, si las cosas no nos salen bien, recordemos que Dios está con nosotros, que nuestro pastor Jesús nos cuida, nos ayuda y nos fortalece. Nosotros estamos luchando es por la vida eterna, pero también tenemos que luchar por la vida en este mundo. Pero las grandes bendiciones espirituales están después de esta vida. Si vivimos para Cristo, vivimos, y si morimos para Cristo, morimos. Nosotros sabemos, los cristianos, que para estar mejor de lo que estamos ahorita, necesitamos pasar por el proceso de la muerte. Y sé que muchos cristianos, cuando se habla de la muerte, dicen, no, ahorita no, por favor. Y eso es normal, pues, porque aún con todas las promesas y con todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios, bueno, aún todavía nosotros persiste el temor a morir. Pero las bendiciones, el estar con Dios, el estar en descanso, el quitarnos los problemas de las enfermedades, de los problemas económicos, de los problemas de la vejez, que cada vez todos nos hacemos más viejos, todas esas cosas, cuando estemos en el lugar de reposo, estaremos sin eso, sin ningún tipo de problema. Entonces, David tenía esa confianza, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y nosotros tampoco deberíamos tener ningún mal. Nuestras vidas están bajo la dirección de Dios, Él buscará lo mejor para nosotros. Por tanto, no tengamos temor, vivamos siempre confiados en el Señor. Mientras estemos con Jesús y guardemos sus mandamientos, nuestro futuro está asegurado. Nuestro éxito espiritual va a ser grandioso, porque nosotros no estamos andando solos, nosotros no estamos caminando solos, nosotros no estamos andando esta senda que Cristo nos mostró solo, no. Todo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus ángeles, todos están trabajando por ese pueblo que Dios quiere que viva con Él en el reino eterno. Ese es el principal objetivo. Por eso fue que Cristo vino a morir por todos nosotros. Porque si Dios no se preocupa de los que creen en Cristo y los que obedecen, entonces ¿para qué vino a morir Cristo? No, ese era su propósito principal. No solamente que Cristo muriera en la cruz, sino el linaje que iba a tener por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primera de Pedro 1, del 5 al 7 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y fíjense cómo dice, aunque sea por un poco de tiempo. Y la palabra, si es necesario, siempre me ha llamado la atención, porque cuando uno dice si es necesario, es como que si hubiese una opción, y esa opción la establece Dios. O sea, Dios es el que define si es necesario que nosotros suframos o pasemos por diversas pruebas. Dios es el que define si vamos a ser afligidos o no. ¿Y eso por qué? Porque es necesario que nuestra fe sea probada. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El mundo religioso y algunos cristianos a veces le dan mucho poder al diablo. El diablo es poderoso, pero el diablo no puede tocarnos si Dios no se lo permite. El diablo no pudo tocar a Job sino hasta que Dios se lo permitió. El diablo pidió permiso para zarandear a Pedro. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo.
El diablo lo que puede hacer es andar como león rugiente alrededor de nosotros. Pero si Dios no le permite, ojo, y si nosotros no le abrimos la puerta, Él no nos puede tocar. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí a mano izquierda, creo que de su pantalla debe verse un cayado. Este cayado y la vara eran instrumentos, o son instrumentos que usan los pastores aún. La vara servía para darle golpecitos a las ovejas para que siguieran caminando, o les daban empujones para que se movieran. Y el cayado sirve para enganchar el cuello de la oveja cuando la oveja quiere irse para otro sitio. Para eso es que son usados la vara y el cayado. Entonces, el pastor usa la vara para dar suaves golpes o leves empujones a las ovejas para obligarlas a avanzar, seguir caminando. Esta metáfora nos ayuda a comprender que Jesús a veces nos empuja, nos obliga a avanzar. Como ovejas, a veces nos quedamos paralizados, a veces nos quedamos dormidos, descuidados. Y entonces Él, de alguna manera, nos da golpecitos para que nosotros sigamos caminando, sigamos avanzando y no nos quedemos rezagados, o sea, que sigamos perseverando. El cayado es un bastón curvo que sirve para sujetar o enganchar a la oveja por el cuello. Cuando ésta quiere desviarse en la dirección incorrecta, el pastor la engancha con el cayado y la obliga a seguir por donde él la está guiando. Esta es una manera de traerla nuevamente a donde debe ir la oveja. Entonces, ¿qué nos enseña esta metáfora? Nos enseña que Jesús, cuando andamos un poco descarriados o desanimados, nos engancha por el cuello, nos frena, nos obliga a dirigirnos hacia el camino correcto. Algunos pueden estar pensando en que tenemos libre albedrío, y así es. Pero hay una diferencia entre una oveja y un cabrito, o una oveja y una cabra. La oveja es sumisa, es obediente, sigue las órdenes de su pastor. Con una sola corrección, anda por donde mejor le parece, se sube por los riscos, no obedece la voz de su pastor. Por esto la palabra de Dios diferencia a las ovejas de los cabritos. Las primeras irán a vida eterna, como nos dice Mateo 25, del 31 al 46, y las segundas irán a condenación. ¿Por qué? Porque los cabritos no se sujetan al pastor. Las ovejas sí se sujetan. Entonces, ¿qué sucede? Que los que estamos aquí luchando y perseverando en el camino del Señor, a veces somos disciplinados, a veces somos corregidos por el Señor, pero ¿con qué propósito? Para que nos movamos, para que sigamos caminando, avanzando. Entonces, a través de su palabra y de su disciplina, Dios nos mantiene sujetos a Él. Sus ovejas, las cabras no obedecen. Entonces, debemos evaluarnos. ¿Vivimos como ovejas o actuamos como cabras? ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud ante las palabras de Jesucristo? ¿Somos como aquellos que le decían Señor, Señor y no obedecían su palabra? ¿O somos aquellos que escuchamos a nuestro Señor Jesucristo y ejecutamos y cumplimos sus órdenes? Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos transforma, nos corrige, pero cuando nosotros le damos cabida a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando buscamos obedecerlo, la palabra hace mucho por nosotros. Pero vemos que a otras personas la palabra sencillamente les entra por un oído y les sale por otro. Pues son oidores olvidadizos. Nosotros no debemos ser así. Primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida por vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estos versículos los repetí, ya lo habíamos leído.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Muchas personas pueden querer nuestro mal, hermano. Inclusive pueden intentar hacernos daño. Como dije, el diablo puede querer perjudicarnos, pero ellos no son más poderosos que Dios. Si Dios no les permite hacernos daño, no lo podrá hacer por más que lo intente. No hay nadie que se pueda oponer a la voluntad de Dios. No hay nadie que pueda meterse con una oveja del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, si Él no se lo permite, o si la oveja se convierte en cabrito y empieza a caminar y andar por un sendero que no le muestra su pastor. Delante de ellos Dios nos bendice, de nuestros enemigos, nos llena nuestras vidas de bendiciones, de gozo, paz y confianza. Muchas veces la gente del mundo no comprende por qué en las dificultades nosotros siempre andamos como tranquilos, alegres, gozosos, animados, siempre dispuestos a buenas obras. Y eso no lo comprende mucha gente del mundo. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y por qué no tenemos miedo de lo que nos puede hacer el hombre? Porque nuestro Señor es el ayudador, nuestro Señor nos cuida, nos bendice delante de nuestros angustiadores, de los que nos persiguen, de los que quieren nuestro mal. Ellos no van a prevalecer. Pues nos pueden causar mal por algún tiempo, nos pueden entristecer, nos pueden causar algún daño, pero eso no va a ser permanente. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es importante porque estas expresiones del libro de Romanos, bueno, creo que todo el mundo se las sabe, pues, porque dice, bueno, si Dios es contra mí, es conmigo, ¿quién contra mí? Pero a veces cuando nos viene el problema, esto que repetimos y decimos se derrumba. Pareciera que no tuviéramos esa fortaleza que dice aquí. Si Dios es conmigo, ¿quién puede contra nosotros? En el ámbito espiritual, porque en el ámbito físico o de poder no tenemos poder. No somos peleones, no podemos estar peleando, no podemos estar discutiendo. Pero en el ámbito espiritual sabemos que contamos con un Dios todopoderoso, con un Señor omnipotente. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir es consagrar para servir a Dios. Antiguamente se ungía a los reyes o a los sacerdotes con aceite. Se les derramaba en la cabeza y eran ungidos, eran bendecidos y consagrados para realizar una actividad. Hoy nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y ha derramado su Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora con nosotros. Jesús nos ha hecho sacerdotes y reyes del Altísimo. Cada uno de nosotros somos sacerdotes del Altísimo. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que está ungido para presentar ofrendas agradables y aceptables ante la presencia de Dios. Y solamente lo podemos hacer nosotros los cristianos. Entonces nos dice 2 Corintios 1, al 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, imagínense, somos ungidos. Dios, Jesucristo, nos ha ungido, nos ha consagrado, nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como dije antes, nuestro éxito espiritual va a ser maravilloso si seguimos firmes, si seguimos obedientes, si seguimos perseverando. Dios está trabajando fuertemente para que lo logremos. Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, sus ángeles. El libro Apocalipsis nos muestra a nuestro pastor Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes.
¿Qué significa eso? Nos muestra que Jesucristo está venciendo. Ustedes ven el mundo lleno del virus. Usted ve el mundo paralizado por el virus. Usted ve el mundo que los gobernantes lo que hacen es aprovecharse de los pueblos. Esas son cosas del mundo. Pero Jesucristo está venciendo. Y adivine quiénes están venciendo con él. Nosotros. Nosotros estamos venciendo con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos está guiando. Él nos está ayudando, Él nos está cuidando, Él nos está bendiciendo para que nosotros también podamos alcanzar la victoria eterna. Si confiamos en Dios, entonces no deberíamos vivir desanimados, derrotados, angustiados, asustados, tristes, preocupados por el mundo, que qué va a pasar. No importa, porque nuestra atención debe estar en las cosas del cielo. Allá está nuestra ciudadanía. Allá está nuestra vida final. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, lo bueno y lo malo, les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no importa. Lo que no podemos descuidar es nuestro caminar con Cristo Jesús. Nuestro deber de, como ovejas de Jesucristo, seguirlo sin desviarnos, sin convertirnos en cabritos, ni convertirnos en cabras, que andamos saltando de un lado a otro y desobedecemos la voz de nuestro pastor. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya nosotros vivimos en la casa de Dios, su iglesia. Fuimos añadidos cuando obedecimos la fe. Pero sabemos que tenemos moradas eternas en el cielo. Después de esta vida seguiremos viviendo con Dios en las moradas eternas. Y esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo. Conclusión, hermanos. Hermanos, hermanas, tenemos un gran y maravilloso pastor, Jesús nuestro Salvador y Dios. Nos lo dice la Biblia. Nos cuida, nos sustenta, nos ayuda, endereza nuestra senda, está pendiente de nosotros como le prometió a sus apóstoles, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Escuchar a nuestro pastor, obedecer a nuestro pastor, esforzarnos por seguir sus pasos. ¿Permitimos que las tribulaciones, los problemas o los afanes del mundo nos aparten de Cristo? No deberíamos. No debería ser esa nuestra preocupación. No debería ser eso lo que nos impide agradar a Dios. Dios sabe que tenemos necesidades. Dios sabe que tenemos problemas. Dios sabe que estamos enfermos, que tenemos problemas económicos, que de repente tenemos problemas familiares. Dios todo lo sabe. Jesucristo todo lo conoce. Animémonos, fortalezcámonos, levantémonos como los vencedores que somos. Porque ¿quién no ha leído esta parte de la Biblia? Romanos 8, 37, 39. Antes en todas estas cosas, en todo, ¿verdad? Dice la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, esta era la enseñanza que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de ánimo, que conforte sus almas, porque a mí siempre me ha ayudado este salmo, con otros hermosos salmos, y como toda la palabra de Dios, que nos ayuda a nosotros a seguir perseverando en este camino que a veces está lleno de espinas, pero que podemos confiar que nuestro pastor nos está llevando con paso firme y seguro. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, mi hermano Mario. La verdad es que el Salmo 23 siempre ha sido, ¿verdad?, un tremendo, una tremenda exhortación de ánimo, de apoyo,
Y cuando uno lo profundiza de la manera que usted lo hizo, encontramos muchas más riquezas en torno a cada palabra que está ahí. No hay duda que toda la palabra es inspirada por Dios y busca precisamente que cada uno de sus hijos, ojalá nos acerquemos más a Él para poder llegar al cielo de manera más confiada, con la seguridad que tenemos, ¿no es cierto?, a nuestro pastor a nuestro lado. Así que muchas gracias, mi hermano, por su estudio, por la exhortación de la palabra. Que Dios le bendiga grandemente. Voy a pedir, por favor, si fuera tan amable, a mi hermano Exediel, si nos puede despedir con una oración para luego pasar algunos minutos de comentarios o de algún aporte en torno al estudio. Hermano, por favor, si fuera tan amable. Con gusto, hermano. Muchas gracias, hermano Mario. Buen tema. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Padre, por estas grandes bendiciones que tú nos sigues dando. Este regalo precioso, Señor, que no nos lo merecemos, pero que por el amor y la misericordia tuya, que es más grande que los cielos y la tierra, y que esa es la razón por la cual podemos deleitarnos, Señor, con este conocimiento que tú nos provees, gracias a esta divina y santa revelación del Espíritu Santo, por la cual estamos siendo orientados y por la cual pues es iluminado este camino que tú nos has trazado gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tu iglesia, que estamos teniendo esa gran bendición de tener la certeza que estamos, Señor amado bendito, en tus brazos, estamos escritos en el libro de la vida y que podemos tener la fe de que estamos en tu reino, Dios adorado, a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estas grandes bendiciones que tú nos concedes de seguirnos deleitando, Señor, con esta palabra que nos trae por medio de estos hermanos que se esfuerzan para que nosotros seamos fortalecidos y animados y no vayamos a ser desviados, sino que nos refugiemos en ti, bendito Creador, teniendo presente que la vida en este cuerpo es muy corta, es como la nieblina, pero que cuando menos piense ya no está, así es nuestra vida. Ayúdenos a comprender esto, Señor, para que esto nos lleve a tener siempre en nosotros presente, de que muy pronto estaremos disfrutando de tu presencia, Señor. Bendito Creador, seguimos presentando esta situación que está pasando en el planeta, para que tú seas obrando, Señor. Para ti no hay nada imposible, tú puedes, Señor, con todo. Presentamos ante ti esta situación, Señor, para que tú nos permitas, podamos seguir adelante, Señor amado bendito, y que se pueda tener la normalidad, Señor, y es de tu divina y santa voluntad. Como lo decías tú en tu palabra por medio de este hermano, Señor, que nos motivemos y que nos animemos, que no decaigamos y que tengamos siempre la confianza que tú no nos vas a desamparar. Y esto es lo que nos llevará siempre, Señor, a tener siempre esa visión. Dios adorado, gracias te damos por todas estas bendiciones. Y esto lo hacemos, lo presentamos agradecidos contigo en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas más gracias, mi hermano. Hermano Néstor, ¿cómo estuvieron nuestras visitas en el Facebook? Tienes que desmutar tu micrófono porque no te escuchamos. Ahora sí, buenas tardes a todos los hermanos. Bueno, como yo llamo el Ministerio del Facebook, estuvieron ahí Elber Mendoza, Javier Serrano, Alberto Córdoba, John Nilson Rivero, Hugo Gorma Soto, Gonzalo Valenzuela Nogales, María Mojica Agüero, Raúl Ospina, Betsabé Sánchez, Hugo Vegas Olivares, José Ángel Garza Saldívar, Elisa Celeste, Norma Mendoza. Hubieron 19 comentarios, que sería largo de leerlos, y 4 veces compartidos, pero hay saludos. Por ejemplo, dice así José Ángel Garza, Cristo es el guía perfecto. Gracias por el mensaje. Saludos, hermanos. Y Betsabé dice, muchas gracias por el mensaje, hermano. Es un salmo favorito para mí. Bueno, eso les puedo decir, que este mensaje, si alguien lo quiere escuchar o compartirlo con alguien que no lo haya escuchado, lo puede ver también mañana, por la mañana ya, en YouTube, en el canal Iglesia de Cristo, PDA, y puede también, los que no se han suscrito pueden hacerlo también, para que lleguemos a los 100 que necesitamos. Que Dios le bendiga, hermano Oscar. Gracias, hermano Néstor.
Pues bien, tenemos entonces este espacio para poder también hacer algún comentario, algún aporte en torno al estudio del hermano Mario. Con gusto tenemos algunos minutos de poder escucharle a mi hermano, a mi hermana. ¿Algo que señalar, hermanos, hermanas? Yo tengo una pregunta para el hermano. Sí, claro. Hermano Mario, usted dijo que estamos ungidos por el Espíritu Santo. Esa unción no es el tipo de unción con que fueron ungidos, valga la redundancia, los apóstoles, sino es una unción convencional que está ya descrita y prescrita para todos los cristianos por medio de la palabra, que se recibe y que llena los corazones de los cristianos. Tiene que desmutar, hermano Mario. Escucha. Estaba diciendo que usted mismo está respondiendo la pregunta, hermano. O sea, porque sí, o sea, nos dice la palabra que nosotros tenemos la unción, pues. Pero Sí. sabemos que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento en que creemos, ¿verdad? Nos arrepentimos, confesamos y nos bautizamos, pues. Entonces, nosotros se nos da el don del Espíritu Santo y es totalmente diferente a lo que recibieron los apóstoles, que fue el bautizo en el Espíritu Santo. Entonces, sí, es diferente. ¿Ok? Hermano, lo hacía. No sé si respondo su pregunta. Sí, lo hacía por la siguiente razón. Ajá. Usted sabe y conoce, y casi todos conocemos, que hay algunos grupos religiosos que piensan que el Espíritu Santo viene directamente hoy día, como vino en el tiempo de los apóstoles, a las personas. Entonces, hay gente que puede estar escuchando este mensaje por Facebook, por YouTube o directamente, qué sé yo, que puede pensar eso. Entonces, era simplemente para dar un realce a la precisión, ¿ya? De que el Espíritu Santo lo recibimos, como usted bien dice la Escritura, en el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 30 también. En fin, hay otros textos. Y como dice primera de Juan, capítulo 2, que tenemos la unción del Espíritu, ¿verdad? Pero no en la forma como la gente piensa. Algunos piensan que llega igual que en el tiempo de los apóstoles. Eso puede ser Igual, sí. Sí, no, y de hecho no es así, pues, porque claro. Si nosotros no aprendemos la palabra, si nosotros no estudiamos, como se ha dicho, ¿cómo defendemos nosotros la doctrina? ¿Cómo damos nosotros palabras de enseñanza? Entonces, muchos piensan que como en el tiempo de los apóstoles, que Jesucristo les dijo que no se preocuparan, que se les daría qué decir o qué hablar, pues. No, nosotros tenemos que prepararnos. De hecho, para yo poder traer este estudio, tuve que estudiar primero, porque si no me hubiese puesto aquí es hablar tontería o a tratar de inventar, pues, porque muchas veces eso pasa, pues entonces tenemos que estudiar la palabra. Pues. La palabra, por eso es que dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Dice la palabra, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Tiene que morar, correcto. Tiene que habitar, pero por medio del estudio. Correcto, así es. Y ahí lo vamos poniendo en práctica. Gracias, bueno, buena aclaratoria. Gracias a usted, hermano. Gracias, mis hermanos. ¿Alguna otra pregunta o algún aporte en torno al estudio, hermanos, hermanas? Hermano Marvin. Agradecerle a mi hermano Mario por esa excelente tema. Hay una de las cosas que a mí me agrada de este salmo y es la palabra cuando empieza y dice, Jehová es mi pastor. Siempre me ha inquietado esto que usted mismo lo dijo, que se lo atribuye a David. Bueno, eso es lo que se ha hablado, se ha dicho. Y yo lo que veo ahí es que David asevera algo preciso, es decir, tomó una decisión. Jehová es mi pastor. Él pudo haber dicho, bueno, voy a ver qué hago, o voy a ver cómo salgo de esta, o en qué me meto para poder salir de los problemas. No, él lo único que pensó fue,
en que la decisión que tenía que tomar, la convicción en la que él que tenía que aferrarse es que ese es Jehová el que lo iba a pastorear, ¿verdad? El que lo iba a guiar. Y esa simple declaración para mí es muy poderosa, ¿verdad? Y después la frase que sigue, nada me faltará. Es decir, es que David está mostrando una fe muy fuerte, porque él está pasando por situaciones tremendas, horribles. Lo querían matar, estaba con hambre, con frío, con sed y todo, pero él dice, él toma esa decisión y esa certeza de decir, ¿verdad? Y ahí es donde agarra valor lo que a nosotros nos pasa, como dice en Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe para nosotros? Bueno, ahí es un ejemplo bastante vivo, ¿verdad? Eso es lo que Correcto. quería decir. Y otra cosa para añadir a lo que dijo el hermano Néstor, tal vez yo podría contribuir con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y Primera de Juan, bueno, puede ser 20 y 22, hasta el 22 puede ser, ¿verdad? O 20, 21, por ahí. Déjeme, le permito, le leo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí es donde dice que la unción está en lo que ellos conocen. ¿Y qué es lo que ellos conocen? Lo que está escrito, ¿verdad? Es decir, la verdad del Evangelio. Así Nada más. es. Listo. Muchas gracias, hermano. No, gracias a usted, hermano. Gracias, hermano Marvin. Ujú. ¿Algo más, hermanos? Hermano Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Hermano Hola, Mario, hermano. gracias por la lección. Me quedo con una frase que usted repite ahí y le hago un aporte. Una frase que usted dijo, o somos, o nos comportamos como ovejas, o nos comportamos como cabras, o somos lo uno o lo otro. Y es bien diciente esa frase que usted dijo ahí, porque yo soy un hombre de ciudad, yo poco sé del campo, pero en alguna ocasión me causaba curiosidad cuál es la diferencia entre las ovejas y las cabras, ¿no? A simple ojo, para una persona de ciudad como yo, es el mismo animal, pero son dos razas diferentes. Uno es ovino y otro es caprino. Y aunque en una gran manada pueda parecer todo igual, llegará el día en que el Señor los separará. Así es. Hay unos que definitivamente son caprinos, créame, y hay otros que siempre fueron ovinos, siempre fueron ovejas. Entonces, Así es, gracias hermano. por el mensaje. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Igual usted, hermano. Sí, muy buen aporte, hermano Mario, con esa comparación. La verdad es que me pasa lo mismo que el hermano Ángel. Uno que es de ciudad no sabe distinguir, lo ve todo igual, pero obviamente tienen unas características bastante, hablemos, distintas unas de otras. Y cabe muy bien el ejemplo que da Dios, señora, con eso, ¿no? Así que, muy buen ejemplo. Muchas gracias, mi hermano Mario, mi hermano Ángel. No sé si habrá Nada, algo más, hermanos. Si no es así, pues bien, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento, hermano Mario, por el Nada. mensaje. Hermano, Hermano Sergio, sí, adelante, por favor. discúlpame que te interrumpa. Sí. Ayer, no sé si están en conocimiento, ayer estuvimos orando por la hermana Anita Carter. Sí. Falleció en la madrugada. Para que puedan orar por la familia, por el consuelo. Y estamos con problemas acá. Yo estoy saliendo esta noche para Quilpué, pero hay problemas porque como estamos en cuarentena, Claro. no hemos podido viajar todo lo que quisiéramos.